Bienvenidos a este espacio de Agua Viva, en donde a través de la palabra de Dios encontraremos alivio para nuestro espíritu, alma y cuerpo. Les habla Liz Amaya y estaré acompañándoles en esta hermosa bendición de conocer más a Dios para podernos relacionar con Él. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este es un pasaje riquísimo de las Escrituras. Es uno de esos pasajes que son tan ricos que llevaría una eternidad entender todo lo que se enseña allí. Advierte algo maravilloso que tiene que ver con la gloriosa esperanza del creyente. ¿Y cuál es la gloriosa esperanza del creyente? Pues es nada menos y nada más que la vida eterna. Es el glorioso privilegio de vivir por siempre con Dios. ¡Qué increíble regalo tan grande! Vivir rostro a rostro con Dios por siempre. El ser humano no podrá tener un privilegio mayor que este. Entendamos esto. Una esperanza viva significa que no es una esperanza muerta, sin vida. No es el tipo de esperanza que utilizamos para motivar pensamientos positivos para el momento, pero que no nos da ningún beneficio cuando llegamos al final de nuestros días. En cambio, la esperanza que Dios da es una esperanza viva, una esperanza que es real y verdadera. La vida eterna es una esperanza viva porque es real. Escuchen bien esto, no es que tú como creyente vayas a recibir vida eterna, sino que desde el momento en que recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, recibiste la vida eterna. Y esta es la gloriosa esperanza del creyente, la esperanza de vivir para siempre con Dios. Hay tres cosas que debemos entender en nuestro estudio de hoy. 1. ¿Cuál es la fuente de dicha esperanza? 2. La herencia de esta esperanza viva. Y 3. La seguridad que dicha esperanza nos da. Entonces vayamos a la primera. ¿Cuál es la fuente de dicha esperanza? Pues bien, la fuente es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es nuestro Señor Jesucristo? Al que nos hemos entregado y el que se sienta a la diestra de Dios Padre. Él es Jesús, el carpintero de Nazaret, el Mesías Salvador que entregó su vida por nosotros en la cruz. Esto significa algo grandioso. Significa que si seguimos al Señor Jesucristo, entonces Dios y Padre de Jesucristo se convierte también en nuestro Padre y Dios. Así que si una persona quiere conocer a Dios y recibir la vida eterna, tiene que acudir al Señor Jesucristo aceptándolo como Señor y Salvador. Ahora bien, ¿cómo hace Dios para darnos la esperanza de vida eterna? Esta es una pregunta muy importante, puesto que cuando miramos alrededor de nuestro mundo, todo lo que vemos es corrupción y muerte. ¿Y cómo detiene Dios este proceso de corrupción y muerte? Por su misericordia. Sí, el hombre es tan pecaminoso que tiene una sola esperanza, la esperanza de que Dios tenga misericordia para con él. Pensemos cómo hemos tratado a Dios. Lo hemos ignorado, lo hemos rechazado, hemos pecado en su contra, lo hemos negado, le hemos desobedecido, le hemos fallado, nos hemos alejado de Él y nos hemos rebelado en su contra. Por todo esto y mucho más, Dios tiene que tener misericordia para con nosotros. La palabra misericordia significa sentimiento de compasión, afecto y bondad. Es un deseo de socorrer, de acercarse hacia nosotros con ternura. Hay dos elementos esenciales para tener misericordia. 1, ver una necesidad y 2, ser capaz de solucionarla.
Así Dios ve nuestra necesidad y refrena su juicio y luego provee una manera para que seamos salvos a través de la muerte de su único Hijo. Por eso, la esperanza viva viene por medio del nuevo nacimiento, de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La segunda cosa que debemos entender es la herencia de esta esperanza viva. Pues bien, la herencia es la vida eterna que Dios nos da, que incluye los dones más maravillosos que podamos imaginar. Escuchen bien esto. Existirá la herencia de una nueva naturaleza, a saber, ser adoptado como hijo de Dios, recibir un cuerpo glorioso, recibir el conocimiento de Cristo Jesús, ser convertido en sacerdote, recibir una corona de incorrupción, otra de justicia, otra de vida y otra de gloria. También existirá la herencia de obra y gobierno, porque seremos transformados en seres exaltados, recibiremos el reino de Dios, recibiremos gobierno y autoridad, recibiremos trono y el privilegio de reinar para siempre, y seremos convertidos en sacerdotes y reyes. También existirá la herencia de riqueza, es decir, ser hechos herederos de Dios. Recibiremos una herencia incorruptible y recibiremos tesoros en el cielo. Sí, nuestra herencia está en el cielo. Dios la tiene guardada allí para nosotros. Dios simplemente está esperando que terminemos nuestra tarea aquí en la tierra y que vayamos hacia Él, y entonces Él nos dará nuestra herencia. Esta es nuestra gran esperanza. Romanos 8, del 16 al 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y Colosenses 3:24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y la tercera cosa que se nos debe quedar en este estudio es la seguridad que dicha esperanza nos da. La pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿cómo sabremos con seguridad que recibiremos la herencia? ¿Cómo sabremos que no nos quedaremos afuera el gran día de la redención? Pues bien, hay dos respuestas. Una, existe la seguridad del poder de Dios. Sí, Dios mismo se encargará de que recibamos la vida eterna. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos y creemos en Él, esto es lo que sucede. Dos, existe la seguridad de la fe, es decir, nuestra fe en el Señor Jesucristo y nuestra fe en el poder de Dios. Escucha bien esto: ninguna persona recibirá jamás la esperanza de la vida eterna salvo que crea verdaderamente en el Hijo de Dios. El creer en el Señor Jesucristo es imprescindible, pero una vez que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, seremos salvos y recibiremos la vida eterna. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por recordarme en este día el gran amor que desbordaste sobre la humanidad cuando entregaste a tu único Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y esta muerte nos dio la más grande de nuestra esperanza: vivir eternamente y para siempre contigo. Esta esperanza viva nos llena de motivos para seguir adelante a pesar de las circunstancias por las que estemos pasando. Esta esperanza viva la das a aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Aquellos que hemos creído que Él murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos y está sentado a tu diestra. Te ruego que me ayudes a llevar esta verdad maravillosa que tantos necesitan escuchar. Que yo me convierta en el instrumento para que otros conozcan el poder salvador de la cruz de Cristo. Desarrolla en mí la misericordia por aquellos que aún no han conocido las buenas nuevas del Evangelio, de tal manera que a través de mi vida, los miembros de mi familia, los amigos, compañeros de trabajo o de la universidad o colegio, nazcan de nuevo al reconocer a Jesucristo como su Salvador. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.